Bueno, como ya les mencioné, vamos a desarrollar en este curso de física el tema de análisis dimensional. Eh, bueno, lo primero que vamos nosotros a conocer, o deberíamos conocer antes, son las magnitudes, ¿no? Pero vamos a ir de frente ya a lo que es una ecuación dimensional. Bueno, acá nos dice la definición, que es una expresión matemática que nos permite establecer una magnitud física, ¿no? En función de magnitudes fundamentales. A ver, si ustedes recuerdan, en el campo de magnitudes tenemos, digamos, por su origen, tenemos dos naturalezas, dos magnitudes, ¿no? Y por su naturaleza también tenemos dos. Bueno, vamos a recordar quiénes son las magnitudes fundamentales, eran 7, ¿no? Y las derivadas, ¿se acuerdan ustedes? Que eran un montón, ¿no? No vamos a poder nombrar uno por uno. Pero bueno, a lo que vamos. Acá tiene sin notación. Si yo quiero, por ejemplo, determinar la ecuación dimensional de una magnitud B, simplemente lo que vamos a hacer es representarlo así. La letra B, que sería la magnitud, encerrado en estos corchetes. ¿Ya? Entonces, según el sistema internacional, las ecuaciones de las magnitudes son, a ver, para las fundamentales, acá tenemos cuáles son sus ecuaciones dimensionales, ¿ya? Para la longitud, su ecuación dimensional va a ser L, para el tiempo es T, eso por favor a tenerlo en cuenta, no te olvides, para la masa es M mayúscula, fíjate todo es mayúscula, para la temperatura es θ, para la intensidad de corriente es I, para la cantidad de sustancia es N. Nos falta aquí una magnitud más, no lo vamos a usar todavía, pero estas son pues las 6 más utilizadas que vamos a ver nosotros el día de hoy. Básicamente las 3 primeras se utilizan bastante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos nosotros a ver pues un principio llamado principio de homogeneidad. ¿Qué significa? A ver, cuando yo sumo magnitudes, por ejemplo, si yo sumo metro, por ejemplo, un metro, ¿no? Un metro, vamos a poner así. Si yo sumo un metro más 2 metros, ¿cuánto me da, muchachos? ¿Tienes la respuesta? ¿Cuánto es un metro más 2 metros? Muy bien. Claro, ¿no? 3 metros. Así es, 3 metros. Sencillo, ¿no es cierto? Ya. Bueno, lo que yo te quiero indicar no es pues la suma de cantidades. El 1, 2 y 3 no son magnitudes, bueno, son números y estas no tienen dimensión. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, el 1 no tiene un tamaño, no tiene, digamos, una masa y obviamente no tiene un peso, no tiene temperatura, etcétera. ¿Ya? Entonces, el 1, el 2 y el 3 y cualquier otra cantidad matemática no tienen dimensión, como si lo tiene, por ejemplo, el cuerpo de un humano, ¿no? El cuerpo de un humano se caracteriza por tener dimensiones, por ejemplo, tiene una masa, tiene un peso, obviamente, ¿no? Tiene una cantidad de temperatura, en fin, tiene diversas magnitudes que lo caracterizan, ¿no? Diversas dimensiones. Entonces, a eso voy yo. Por eso se habla de ecuación dimensional. Entonces, ecuación dimensional deriva de dimensión. Allá, entonces, profesor, ¿mi cuerpo tiene ecuación dimensional? Bueno, no tu cuerpo, sino las magnitudes de tu cuerpo tienen ecuación dimensional. ¿Y cuáles son las magnitudes que encuentro yo en mi cuerpo? Como te dije, masa, longitud, peso, temperatura, etcétera, etcétera. Mientras que los números no tienen, pues, magnitudes que lo caracterizan, ¿no? Solo representa cantidad, nada más. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero, ¿a qué voy ahora?
Pasando al principio de homogeneidad, acá lo que te quiero explicar es que cuando tú sumas metro con otro metro, sin importar la cantidad, lo que te va a resultar es metro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la dimensión del metro? L, ¿no? L es longitud, metro es longitud, L más L, ¿qué me va a dar? Entonces, dimensionalmente hablando, L más L, ¿qué me daría, muchachos? No, acá no vas a decir 2L, acá vas a decir L, ¿ya? Porque se trata de longitud. Si yo sumo longitud más otra longitud, ¿qué me resulta? Otra longitud, independientemente de la cantidad. Y lo mismo sería si yo resto una longitud de otra longitud, no me va a dar 0, sino lo que me va a dar es otra longitud. ¿Ya? Hay que tener cuidado aquí, porque como usted notará, no se cumplen las leyes matemáticas, así como en la aritmética o en el álgebra. ¿Ya? Acá estamos nosotros restando dimensiones y acá estamos sumando también dimensiones. Entonces, cuando yo resto dimensiones, resulta una dimensión. ¿No? Y lo que yo puedo concluir acá, por ejemplo, entonces, si yo resto o sumo dimensiones, obviamente los tres van a ser iguales, ¿no? Claro, ¿no? L va a ser igual a L y va a ser igual a L. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, si yo saco de cualquiera de las dos. Si sumo o resto dimensiones, las dimensiones deben ser iguales para poder sumar o restar. Entonces, lo que te quiero explicar yo es ese principio, ¿no? Llamado principio de homogeneidad, el cual explica, pues, lo que te acabo yo de comentar, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando yo sumo dimensiones o resto dimensiones, lo que me va a resultar es la misma dimensión, ¿de acuerdo? Entonces acá no voy a restar números, sino voy a restar o sumar dimensiones. Por ejemplo, si acá estoy sumando dimensiones A, B y C, ¿no? A más B me va a dar C, ¿no? Dimensiones. Significa que esas dimensiones deben de ser iguales para que se pueda cumplir eso, como ya te había explicado hace un momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para las magnitudes derivadas, también existen ecuaciones dimensionales, pero como usted notará, estas pues son distintas a las fundamentales, ¿no? Si usted recuerda las fundamentales, ¿no? Son estas de acá, ¿sí? Bueno, acá tenemos solo 6, son 7 en realidad, pero fíjate cuáles son sus ecuaciones dimensionales, ¿no? La longitud, cuánto es, el tiempo, cuánto es. Solo dependen de una letra. En cambio, las derivadas dependen de las fundamentales. ¿No? Por ejemplo, área es L al cuadrado. ¿Por qué, profesor? Porque área es longitud por longitud. Por ejemplo, si yo te pido hallar el área de un cuadrado, usted recuerde que el área de un cuadrado, ¿no? El área de un cuadrado es base por altura o lado, ¿no? O lado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, pero si el lado es L, su área es L al cuadrado. O sea, lo mismo que está acá, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, por ello, pues, el área tiene como ecuación dimensional L al cuadrado. Y lo mismo con volumen, con velocidad, etcétera, etcétera. No te puedo explicar al detalle todavía, ¿no? Por el tiempo que tenemos. Pero estas son, pues, las ecuaciones dimensionales. Y a ver, para explicarte uno, por ejemplo, profesor, la velocidad, ¿por qué tiene esa ecuación dimensional? Ah, bueno, si nosotros recordamos de m V, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, la distancia es una longitud. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la ecuación de la velocidad, o sea, la ecuación dimensional, lo representamos así encerrado en esta simbología, diremos pues que será la ecuación dimensional de la distancia, pero la distancia es longitud, ¿no? Y tiempo, t es tiempo, pues, que conocemos. Entonces acá será L sobre t. ¿De acuerdo? Dimensionalmente hablando. Pero usted recuerda que yo le dije que en las ecuaciones dimensionales no podemos escribirlo en forma de fracción, debemos escribirlo en forma literal. Entonces, L se conserva, el T va a subir, denominador sube a numerador, pero le va a cambiar el signo a su exponente. ¿Y qué exponente tiene acá? El T tiene 1 positivo, por lo tanto va a subir como T a la menos 1. Y fíjate acá, pues, mira la velocidad
ya está demostrado su ecuación dimensional, que es L por T a la menos M. ¿Ya? Y así podemos demostrar de varias de ellas. Como te digo, por razón de tiempo no lo vamos a hacer, ¿no? Tal vez haya alguna otra clase donde podamos dedicarnos a encontrar todas las ecuaciones dimensionales de esas magnitudes, pero ya te expliqué cómo se obtienen dichas ecuaciones. Y algunas propiedades, ¿no? Algunas propiedades, por ejemplo, como ya te mencioné, las cantidades matemáticas no tienen dimensión, ¿no? Como los números. O también las representaciones trigonométricas, al ser cantidades, tampoco tienen dimensión, ¿no? O los logaritmos, los ángulos, en fin, pi, ¿no? Ya que pi también es una cantidad, las raíces, en fin, pues, todas esas cantidades numéricas no tienen dimensión. O sea, usted no me puede decir, a ver, ¿cuánto es la masa de raíz de 9? ¿O cuánto es, o qué color es la raíz, por decirte así, ¿no? La raíz de 17, ¿no? O cuánto pesa la raíz de 17. Entonces, no se puede determinar ya que no tienen dimensiones. Por eso se le llama adimensionales. Y esos valores matemáticos aquí, como dimensión, van a valer 1. Es decir, todos van a valer 1. Ojo, te estoy hablando como dimensión. ¿De acuerdo? Los valores matemáticos, al no tener dimensión, todos van a tomar el valor de 1, ya que el número 1 es el elemento neutro en las dimensiones. Y también, pues, otra propiedad, como te dice acá, ¿no? En una ecuación dimensional, el exponente también debe ser 1, ¿no? Por ejemplo, acá tengo yo la magnitud fuerza que está elevado a este exponente 2v sobre p por h. No significa que ese exponente necesariamente debe ser un número, y si esto es un número, va a valer 1, ¿no? Fíjate, acá está, ¿no? Como ya hemos dicho, la propiedad dice que toda expresión, ¿no? Que está como exponente, dimensionalmente hablando, ¿no? Este debe valer necesariamente 1, ahí está. Debe ser un número, ¿no? Por lo tanto, su valor dimensional, como usted ya sabe, es igual a 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a desarrollar los problemas, ¿ya? Y tenemos acá, ¿no? Usted va a hacer los problemas del 1 hasta el 4, me parece. Y yo voy a hacer desde el 5 hasta donde podamos. A ver, vamos aquí al primer ejercicio, ¿no? Nos dice acá, si la ecuación es dimensionalmente correcta, ¿qué quiere decir que la ecuación sea dimensionalmente correcta? Bueno, para que una ecuación sea dimensionalmente correcta, significa que debe cumplir esta forma. Es decir, si yo sumo o resto, todas deben de ser iguales, ¿no? Como te dije, esto se llama principio de homogeneidad. Es decir, en vez de escribir más o menos, simplemente lo voy a reemplazar por igual. Es decir, los 3 en este caso, o los 4 que pueda aparecer, deben de ser iguales. ¿Ya? A eso se refiere cuando nos dice dimensionalmente correcta. Muy bien, entonces acá tenemos nosotros una ecuación dimensionalmente correcta, ¿no? Que es F, que es igual a K por A más M multiplicado por V sobre B. Acá nos pide indicar las magnitudes físicas que representan K y B respectivamente, ¿no? Bueno, acá nos dan datos, nos dicen que F es fuerza, A es aceleración, M es masa y V es velocidad. Lo que vamos a hacer, o lo que normalmente se hace, es pues reemplazar estas magnitudes, fuerza, aceleración, masa y velocidad, con sus ecuaciones dimensionales. Así que yo te invito a que veas tu texto, o si es que recuerdas la tabla que vimos hace un momento, para que puedas reemplazarlo con esos valores dimensionales. Pero también hay otra forma, para los que tal vez conocen un poco más. Vamos a resolverlo, a ver, utilizando dos criterios, ¿ya? A ver, primero se puede representar. Fíjate, nosotros en el tema de dinámica, ¿no? Y voy a arrastrar ese tema, la fuerza, por ejemplo, ahí está de amarillo, es masa por aceleración, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es, en lugar de fuerza, poner masa por aceleración. ¿Cuál es el fin? Ahorita vas a ver cuál es el fin.
Bueno, K por A no lo he cambiado, se mantiene. M por V sobre B tampoco lo he cambiado, se mantiene. Muy bien, lo que vamos nosotros a encontrar es primero cuál es la magnitud de K y luego cuál es la magnitud de B. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo yo una igualdad donde hay dos equivalencias, ¿de acuerdo? O tres cantidades iguales, mejor dicho. Lo que vamos a hacer es tomar pues por partes, ¿ya? Es decir, primero lo que voy a hacer es tomar estas dos partes, es decir, estos dos. Estos dos voy a tomarlo primero para resolver. ¿De acuerdo? Los tomamos. Y acá está, ¿no? M por A, es decir, en lugar de F estoy poniendo masa por aceleración. Si usted desea, ponga F, no hay problema. Si usted desea, puede poner la ecuación dimensional de F de frente, no hay problema, igual va a salir, ¿ya? La ecuación dimensional de la fuerza es MLT a la menos 2, si es que estás ahí con tu libro o si te recuerdas cuál es la ecuación dimensional de la fuerza. Yo lo puedo poner acá, MLT a la menos 2, y acá pongo K, la ecuación de la aceleración, porque A es aceleración, nos dice, es L por T a la menos 2. Resuelvo y me va a salir el problema. Pero bueno, acá yo lo que yo voy a hacer es, pues, me doy cuenta de que la fuerza es masa por aceleración, por eso lo puse así, y esto va a facilitar mi resolución, ya que esta aceleración se va con esta aceleración. O sea, la idea era eso, ¿no? La idea era evitar trabajar de más, ¿no? Y simplificarlo, ¿no? Simplemente al poner fuerza como masa por aceleración, lo que vamos a buscar es eliminar la aceleración y nos quedamos solo que m va a ser igual a k. Y bueno, la dimensión de m va a ser igual a la dimensión de k. Lo que nosotros queremos es saber la dimensión de k para saber cuál es la unidad. Entonces, sabemos que m es masa, por lo tanto, diremos que la dimensión de k va a ser m, porque m minúscula es masa. Y la dimensión de la masa es m mayúscula. Hasta ahí nos quedamos todavía. ¿De acuerdo? Fíjate, entonces K es masa. Bueno, ¿dónde está la clave? Parece que va a ser la C, ¿no? Masa. Vamos a corroborar a ver si B es tiempo. ¿Y cómo hago? Bueno, para el caso siguiente, es decir, para determinar la dimensión de B, ahora voy a tomar, pues, no los dos, sino el primero con el último, ya que es más fácil. Voy a tomar estos dos. Ojo, yo puedo tomar el segundo con el tercero, si deseo, no hay problema, ¿ya? Pero si tomo el primero como el segundo, como está ocurriendo acá, m por a es igual a m por v sobre b, me doy cuenta que las m se repiten, ¿no? Y fíjate, otra vez me está dando resultado el reemplazar fuerza por su equivalente, que es masa por aceleración. Entonces, acá se simplifican las m's y me quedo solamente con que aceleración es igual a v, que es velocidad, sobre b, ¿no? Nos queda esta expresión. Ahora sí voy a poner los valores dimensionales de la aceleración y de la velocidad, ¿de acuerdo? No olvidemos pues que la dimensión de b, bueno, lo que puedo hacer acá, como ya estás viendo tú, es pasarlo, ¿no? Yo quiero la dimensión de b, así que lo voy a cambiar. Él pasa multiplicando y a pasa dividiendo. Entonces, fíjate acá, lo he cambiado de posición, ¿no? Porque lo que yo quiero es la dimensión de b. Ahora sí ya está solito ya. Será la dimensión de v sobre la dimensión de a. Y bueno, la dimensión de v es lt a la menos 1, que es la velocidad, y la dimensión de la aceleración es lt a la menos 2. ¿Qué ocurre acá también? Bueno, las L's se simplifican. Y recuerda usted que t a la menos 2, que está en el denominador, puede subir, ¿no? ¿Y cómo sube? Como t a la más 2, ¿no? ¿Cómo, profesor? Bueno, recuerda lo que yo te dije. Este t a la menos 2 puede subir y va a subir como t al cuadrado, o sea, se le cambia el signo a su exponente, ¿no es cierto? Y cuando está acá arriba, te queda t al cuadrado por t a la menos 1. ¿Cuánto es t al cuadrado por t a la menos 1? T a la 1, o simplemente t. ¿Y t qué representa? Tiempo. ¿Cuál es la clave entonces? La letra C. Listo, jóvenes.
En la pregunta 6 nos dice, la ecuación mostrada es dimensionalmente correcta. Significa que va a cumplir el principio de homogeneidad, lo cual ya te expliqué en el problema anterior. Entonces, vamos a ver, acá tenemos qué significa cada una de las letritas, ¿no? Y vamos a ver, pues, qué se puede hacer. Entonces, lo que yo he hecho ya de frente acá es reemplazar a cada uno con sus valores dimensionales. ¿Cómo así? Fíjate acá. Dime cuál es la dimensión de la fuerza. La dimensión de la fuerza es MLT a la menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la dimensión de A por V por C? Bueno, C es lo que nos piden hallar, ¿no es cierto? La ecuación de C por la ecuación de K. Y bueno, ahí tenemos la aceleración, que es LT a la menos 2, ¿no? La aceleración A, que es LT a la menos 2, ¿no? Y V es volumen, ojo, no es velocidad, ¿eh? Es volumen. Y el volumen tiene como dimensión L al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, voy a borrarlo por acá para que usted pueda anotarlo. El A es el amarillito, ¿de acuerdo? El A es amarillito. Y V, ¿no? V es el que está subrayado acá. V es pues este de acá, L al cubo, que es volumen. ¿Ya? K no sabemos y L pues es longitud, ¿no? L longitud se sigue manteniendo como tal. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo mismo que en el problema anterior, ¿ya? Voy a hallar la dimensión de C y luego de K. Entonces voy a igualar de 2 en 2, es decir, el primero con el segundo, para poder obtener un resultado, es decir, estos dos los voy a trabajar primero. Ahí está. Y bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, se va esta L, se va esta L, ¿no? Este T a la menos 2 se simplifica con este T a la menos 2. Y acá me queda M, ¿de acuerdo? Es decir, me va a quedar M solito y allá me queda L al cubo por la dimensión de C, que es lo que queremos encontrar. Bueno, L pasa a dividir, pero usted recuerde que si L pasa a dividir, puede subir al numerador como L a la menos 3, ya que cuando pasa a dividir va a ser L al cubo, ¿no es cierto? Y cuando sube va a ser L a la menos 3. Creo que esto ya tienes que entenderlo, porque estoy escribiendo L a la menos 3. Y en el otro lado voy a igualar la primera también con la tercera, ya como en el problema anterior, tendría MLT a la menos 2 es igual a la dimensión de K que queremos hallar por L. Bueno, obviamente pues aquí se van a ir las L's, esta L se va con esta L, y simplemente la dimensión de K va a ser M por T a la menos 2. No queremos la dimensión de C ni tampoco la dimensión de K, sino lo que nos pide el problema es determinar el producto de las dimensiones de C por K. Es decir, vamos a multiplicar C por K. ¿Cuánto nos salió la dimensión de C? ML a la menos 3. Acá está ML a la menos 3. Por, ¿cuál es la dimensión de K? M por T a la menos 2. Bueno, acá aplicamos nuestro álgebra. M por M, bueno, es M a la 1 por M a la 1, será M al cuadrado. L a la menos 3 no tiene con qué multiplicar, se baja como tal, y T a la menos 2 tampoco tiene con qué multiplicar, se baja como tal, y la respuesta del producto de las dos dimensiones sería pues la letra E. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta para el problema número 6. Último ejercicio. Acá nos dicen la posición X de un bloque que oscila se determina según X es igual a A por el seno de WT más phi, donde X es posición, T es tiempo, nos piden allá las dimensiones de A y de W, respectivamente. A ver, vamos a ver acá. Se puede representar esto así, como está. Acá tenemos nosotros la ecuación. Pero no olvide usted que esta cantidad que está acá, el seno de algo es una cantidad matemática, ¿sí o no? Y una cantidad matemática, ¿cuánto vale, muchachos? Dimensionalmente hablando, 1. Es decir, X va a ser igual a A. ¿Y qué cosa es A? Bueno, acá nos están pidiendo determinar las dimensiones de A, ¿no? X es posición, por lo tanto, pues la dimensión de X va a ser igual a la dimensión de A. ¿Qué representa una posición? Representa longitud. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿a cuántos metros de usted está tal objeto? Estás hablando de una longitud. Por eso la posición representa longitud. Por lo tanto, la dimensión de esta posición será L de longitud y va a ser igual a la dimensión de A.
¿De acuerdo? Para el otro caso, ahora quiero hallar la dimensión de W. ¿Y cómo hago? Como te dije, ¿no? Toda esta cantidad numérica va a ser 1, entonces acá se está cumpliendo pues de que el seno de WT más phi es igual a 1. Lo que significa que lo que está dentro también debe ser igual a 1, es decir, WT igual, este más se convierte en igual por el principio de homogeneidad, igual phi igual a 1. Pero a mí me interesa solo estos dos, el primero con el tercero, no me interesa el ángulo phi. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer pues es W por T, ¿no? Acá se está multiplicando, yo lo puedo separar, no hay problema, es igual a 1. ¿Sí? Pero T, ¿qué cosa representa? T es tiempo. ¿Y cuál es la dimensión de T? Bueno, acá está, ¿no? Vamos a pasarlo a dividir. Yo quiero la dimensión de W, esta dimensión de T pasa a dividir, sería 1 sobre la dimensión de T, pero como te dije, ¿no? T representa tiempo. Y bueno, ¿cuál sería ahora la respuesta? Nos piden a nosotros las unidades. ¿Cuál es la unidad de la longitud? El metro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la unidad del tiempo? El segundo. Pero si te das cuenta, W es 1 sobre S. Por lo tanto, acá sería S va a subir. Ojo, la unidad debe estar arriba. Y sería S a la menos 1. ¿De acuerdo? Las unidades es una cosa, la dimensión es otra cosa. No te confundas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? M y S a la menos 1. ¿De acuerdo? Sería la letra D. Bien, jóvenes, la tarea o la clase de hoy va a estar acá en mi canal. La tarea, como ya te dije, bueno, acá voy a corregir, muchachos, me voy a disculpar. Ya, en el Drive voy a corregir. La tarea es del 1 al 4, ya, para el día sábado. Muy bien, entonces, eso sería toda la clase del día de hoy, muchachos.